Then the text says, by this evocation of Samantabhadra, in the palace of infinite hospitality, may all beings awaken to full enlightenment. Y entonces el texto dice, por esta evocación de Samantabhadra, en el palacio de la hospitalidad infinita, que todos los seres despierten a la plena iluminación. Samantabhadra is calling us to be here where we already are, which is in the Dharmadhatu palace, or the spacious hospitality of all things. Entonces Samantabhadra nos está llamando para que estemos aquí presentes donde ya estamos en el Dharmadhatu, o en el espacio de la infinita hospitalidad, en el espacio donde todos los fenómenos se producen. And by this may all beings become fully enlightened. Y debido a esto, que todos los seres alcancen la plena iluminación. That is to say, just by being aware that you are within the Dharmadhatu, Es decir, simplemente al darte cuenta de que tú estás en el Dharmadhatu, the Dharmadhatu is the space where everything occurs. el Dharmadhatu es el lugar en el que todo tiene lugar, en It's el que todo se how produce. the base or the ground shows itself. Es como la base o la fuente se muestra a sí misma. It is the containment of experience. Es el contenedor de la experiencia. This containment is inclusive. Este contenedor es inclusivo. What we find in terms of our ego identity, that we are exclusive. Sin embargo, nos damos cuenta en nuestra identidad de como yo ego, que somos excluyentes. That is to say, the self and other people are not me. Es decir, el yo y el otro, los demás no son yo. Britain is not in the European Union. El Gran Bretaña no es de la Unión Europea. We define ourselves by rejection. Nos definimos a nosotros mismos a través del rechazo. Because I am not that, I am this. Puesto que no soy aquello, soy esto. The Dharmadhatu is a space free of these foolish mental games. El Dharmadhatu es el espacio libre de todos estos locos juegos mentales. We see all over the world the power of nationalism. Vemos por todo el mundo el poder del nacionalismo. And that many very unpleasant people become very powerful by claiming to speak for the people. A que gente muy poderosa se vuelve muy poderosa You are the best. You are better than other people. Intentan hablar en nombre, porque dicen que hablan en nombre de la gente, y entonces dice, pues nosotros somos los mejores, y puesto sin hacer nada, o sea, directamente nosotros ya somos los mejores. This is a kind of dull stupidity. Y esto es un tipo de estupidez opaca. Which essentially says you are a concept. Que esencialmente dice, tú eres un concepto. I am British. Yo soy británico. People march up and down, they're happy to kill other people because they are British. La gente marcha arriba y abajo y no les importa matar a otras personas porque son británicos. But when you look into what does it mean to be British or Brazilian or German, these words start to dissolve in front of you. Pero si tú lo observas con profundidad, ¿qué es lo que significa ser británico o brasileño o alemán? Estas palabras empiezan a disolverse. A word like German is not signifying something simple and
with a definition that everyone would agree to. La palabra alemán no significa nada que simplifique nada, ni algo en lo que todo el mundo estaría de acuerdo. So this is the meaning of the Dharma Dhatu. It's a space free of the delusive generation or fabrication of entities on the basis of extreme definition. Y esta es la definición de Dharmadhatu, el espacio que está libre de esa noción engañada de la construcción de entidades que son definidas, que pueden ser You definidas. don't have to hold yourself together by believing in yourself. Es decir, no tienes que arreglártelas a través de creer en ti mismo. Belief is a kind of glue that holds the fragments of a personality together. Esa creencia, el creerte que tú puedes organizarte a ti mismo, es una especie de pegamento que hace que todas las partes de tu personalidad se mantengan juntas. Like when people look in the mirror and they repeat affirmations, I am a beautiful person, I will fulfill my dreams. Es como la gente cuando se mira en el espejo y repite afirmaciones positivas, como yo soy una persona maravillosa, yo voy a cumplir todos mis sueños. Telling yourself who you are is to establish a belief in a fantasy. El contarte a ti quién tú eres es establecer una fantasía. Es establecer una creencia. So when we relax out of mental fabrication and allow whatever is occurring to be where it is in its own place, entonces, cuando nosotros nos relajamos de las fabricaciones mentales, las dejamos y nos relajamos y dejamos que las cosas estén en su propio sitio, we find that all these events or arising moments are here and then self-dissolving. nos damos cuenta de que todos estos acontecimientos o momentos que surgen están aquí y ya se están disolviendo. In our lives, when we look back, we see we have been thousands and thousands of different people. En nuestras vidas, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que hemos sido miles y miles de personas diferentes. So many precise moments, unrepeatable moments that were how I am and then how I'm not. Tantos momentos irrepetibles de cómo yo soy y luego ya no. You can't find stability in the finite. No puedes encontrar estabilidad en lo finito. So awareness is aware of the non-finite, and unawareness is dependence upon the pseudo-finite. Entonces la presencia de lo que a lo que está presente es de lo no finito, de lo infinito. Y la falta de presencia se coloca en lo finito, en lo limitado. So then he moves on to the next session. The source of all is uncompounded. Entonces continúa a la siguiente sección y dice, la fuente de todo no está compuesta. It is self-arisen, infinite, inexpressible, and impossible to label as samsara or nirvana. Surge por sí misma, infinita, inexpresable, imposible de etiquetar como samsara o nirvana.
These are five, we could say, qualities of the source. Esto se podría decir que son 5 cualidades de la fuente, But they're not defining the source. They're more to help us not to misidentify the source. pero no definen a la fuente, sino que más bien nos ayudan a no malinterpretarla. The first is uncompounded, means it's not constructed, it's not produced, it's not a composite. La primera es que no está compuesta, es decir, que no está construida, que no se constituye a partir de otros elementos. Human beings are specialist makers. Los seres humanos son unos fabricadores especiales. Even people who have a very simple life living in the jungle know how to tie creepers from the jungle and use it as ropes to bind the bits of bamboo together. Incluso la gente que lleva vidas muy sencillas en la jungla, pues sabe cómo coger lianas y atarlas para que atar trozos de bambú juntos, por ejemplo. We take and we shape. Nosotros tomamos y moldeamos, estructuramos. And this is what we experience as samsara. Y esto es lo que nosotros experimentamos como samsara. But the mind itself, the base, the source, the ground is not something put together. Pero la mente en sí, la base, la fuente, no es algo que venga de colocar cosas juntas, no es algo organizado, no es algo compuesto. This has three aspects. Firstly, there is not a doer who makes it. Y esto tiene 3 aspectos. En primer lugar, no hay un hacedor que la fabrique. Not created by some god. No está creada por ningún dios. It's how it is. It just is. Es como es, simplemente es. Secondly, there are not things other than the ground which are added on to make the ground. Y en segundo lugar, no hay cosas diferentes a la base que se pongan, que se unan para construir una base, para construir la base. And thirdly, the ground is not a construct. It's not something which has been put together and then can be defined in terms of its ingredients or its shape or what it's like or what it's not like. Y en tercer lugar, la base no es un constructo, es decir, no es algo construido que pueda definirse en términos de sus ingredientes o su forma y se pueda decir que cómo es, si es así o de otra manera. The second aspect, Rangjung, is translated here as self-arisen. El segundo aspecto, Rangjung, se traduce aquí como que surge por sí misma. It means arisen by itself. Es decir, surge por It hasn't sí misma. raised itself. No. That is to say that the rising up or the presence is not something it has done. It hasn't improved or developed itself. Es decir, el que surja no es algo que se haya hecho, no es algo desarrollado, no es algo que se haya fabricado.
Again, we have to be mindful of the dulling seduction of language. Y tenemos que tener mucho cuidado con la seducción, la seducción del lenguaje que nos There are proporciona many, cierta many opacidad. terms in Tibetan which have this form: self-arising, self-appearing, self-aware, and so on. Hay un montón de términos en el tibetano que tiene este significado de que surge por sí mismo, que aparece por sí mismo, que es consciente por sí mismo. Here, this self-arisen means something more like as is. Aquí, que surge por sí mismo, tiene más que ver con el significado de tal cual es. It hasn't come from anywhere else. No ha venido de ningún otro lugar. If you look, you find it, Si tú miras, la encuentras, but not as an it or a something. pero no como un algo, no como una cosa. It is uncaused, unproduced. Es decir, no tiene causa, no está producida. This really only becomes evident when we do more meditation practice. Esto en realidad solo se vuelve evidente cuando hacemos más práctica de meditación. Thirdly, it's infinite. En tercer lugar, es infinita. The Tibetan says Hlongyang, which means it's deep and vast. En tibetano es longyang, es decir, es profunda y amplia. You can't come to a limit of it. Es decir, no llega a tener un límite. You can't measure it. No puedes medirla. It is wherever you are. Es donde tú estés. That is to say, the one who can be aware of this is not aware of something other than itself. Es decir, quien puede darse cuenta de esto no se da cuenta de nada diferente a sí mismo. If I need to buy shoes, I can measure my own feet. Si yo necesito comprar zapatos, yo puedo medir mis propios pies. So I, as a subject, stand in relation to my own feet. Entonces yo me coloco como sujeto, me coloco en relación con mis propios Any pies. bit of my body which feels like me can also be an object. Cualquier parte de mi cuerpo que se siente como yo, pero también puede ser tomado como un objeto. Oh, usually I don't have a heart. Normalmente yo no tengo corazón, I'm just alive. yo simplemente estoy vivo. Then maybe I feel some palpitation and I go to the doctor and say, oh, I seem to have a problem with my heart. Pero quizás sienta un poco de palpitación y entonces voy al médico y le digo, uy, parece que tengo un problema con mi corazón. The problem has made the heart visible. Y el problema ha hecho que el corazón se vuelva visible. It's become a kind of limit which interrupts the integrity of my body. Se ha convertido en una especie de límite que interrumpe la integridad de mi cuerpo. And if I go to the doctor and say, my heart is not good. Y si yo voy if he says, well, but your knees are really good. For your age, you have good knees. Y entonces, pues, si voy al médico y le digo, mi corazón no está bien, no, y él me dice, vale, pero tus rodillas sí están muy bien, para tu edad están muy bien. That's irrelevant. It's my heart. Eso es irrelevante, es mi corazón. Oh, in that way, we see how a concept with an affective charge creates a kind of separated validity to an arising experience. De esa manera nos damos cuenta que un concepto con una carga
energética, emocional, pues establece una cosa que tiene una especie de validez integral. Establece un algo que tiene una validez integral. So one of the implications of this infinity or unbounded openness or expansiveness Entonces, una de las implicaciones de esta apertura infinita o sin límite is that it can't be measured, es que no puede ser medida and so it can't be controlled. y por tanto no puede ser controlada. You can't catch it to put it in a box. No puedes atraparla para colocarla dentro de una caja. It evades or eludes whatever you try to say about it. Evade o elude cualquier cosa que que intentes decir sobre ella. And that is the fourth aspect, inexpressible. Y ese es el cuarto aspecto, inexpresible, inexpresable o inefable. Whatever you say about it Cualquier cosa que digas sobre ella tells you something about the sayer, not what appears to be the thing talked about. te cuenta cosas sobre quién lo dice, no sobre lo que se está hablando. That is to say, your source, Es not decir, from 1,000 million years ago, but now, moment by moment, the source of your present in this moment is not a thing. It's not something you have. It's not something other than you. It's not something mysterious. tu fuente tal y como se manifiesta en este momento, ¿no? La fuente de hace un millón de años y la fuente que tú tienes en que no es más que apertura, no es algo diferente a ti y no es algo misterioso. This is an invitation to relax your dependence on concepts and language. Es una invitación a relajar tu dependencia en los conceptos y en el lenguaje. As we were looking earlier, you can't see the sky as a thing. Y como vimos antes, no puedes mirar el cielo como una But it cosa, doesn't mean that you can't see it. pero eso no When you see the significa, sky, you don't see something, you find yourself opening into this vastness. no significa que tú no puedas mirarlo, pero cuando tú miras el cielo, tú no ves una cosa, un algo, una cosa, sino que tú ves una apertura dentro de esta In amplitud. terms of the how we are in the world, language tends to be our limit. En términos de cómo nosotros somos en el mundo, el lenguaje pues parece nuestro límite. If we can't name it, we can't shape it and do something with it. Si no podemos nombrarlo, no podemos configurarlo, hacer nada con ello. This is what we see in terms of climate change and the way in which we exploit our environment. Y esto es lo que vemos en términos del cambio climático y de la manera en la que nosotros explotamos nuestro entorno. If you're part of the environment and you feel you're belonging with it, then this reduces the sense that it's something you can act on for your own purposes. Si tú eres parte del entorno y tú sientes que perteneces a él, esto reduce tu intención de actuar sobre él en términos de sacar un beneficio, de sacar provecho para ti. But when we put ourselves first, our ego desire first, then
we can name everything around us in terms of whether it gives us an advantage or not. Pero cuando nosotros nos colocamos, nosotros nos colocamos de manera distinta, nos definimos como algo distinto, y eso nos proporciona el sentido de que podemos dar nombre a las cosas y actuar con ellas según nos gusten o nos disgusten, según nos produzcan beneficio o no. Inexpressible here is a kind of encouragement to us to step out of the game of power which is embedded in language and open to an aesthetic appreciation of the life of the senses. Entonces, inexpresable aquí lo que nos quiere decir es salirnos del poder del lenguaje y entregarnos a una especie de apreciación estética de la realidad. And the fifth aspect is that the name samsara and the name nirvana neither of these names has any purchase on the source. They can't incorporate the ground within them. Y el quinto aspecto es que los nombres samsara y nirvana pues no pueden atrapar la base, es decir, no pueden incorporarla como parte de ellos. So, samsara is the experience of moving from one situation to another. Samsara es la experiencia de moverse de una situación a otra, de cambiar de una situación a otra. Go into different situations. Yo voy a situaciones diferentes. It seems there is a continuity to me because I go to the shops, I go to do some study, I go to cook something in the kitchen. Parece que ese yo tiene una continuidad porque yo voy a las tiendas, yo voy a estudiar, yo voy a cocinar en la cocina. In each of these situations, I am co-emergent with the environment. How I feel in the supermarket is different from how I feel when I'm reading a text. Pero cada una de estas situaciones es coemergente con el entorno, puesto que como yo me siento en el supermercado es completamente distinto de cómo yo me siento cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy leyendo un texto. Samsara. We find ourselves in places and we arise in accordance with that, whether we are in a God realm or a hell realm or an animal. Y entonces el samsara es... Subject and object are moving together. El samsara es encontrarte en diferentes lugares y desarrollarte de acuerdo con ellos, tanto sea en el reino de los dioses, en el reino de los semidioses. Entonces nosotros actuamos de acuerdo con el entorno. And nirvana is peace. It's freedom from that identification as an entity moving. Y el nirvana es paz, es libertad de esa identificación y libertad de identificación con el movimiento. We can say things about samsara and we can say things about nirvana because they are interpreted states. Podemos decir cosas del samsara, podemos decir cosas del nirvana porque son estados de interpretación. But the source is beyond any interpretation. Pero la fuente está más allá de cualquier interpretación. My source, what I am emerging from and with and in, mi fuente, aquello de lo que yo emerjo, con lo que yo emerjo y como yo emerjo, no es una cosa. Now,
if I am this solid, heavy person, Entonces, si yo soy esta persona sólida, pesada, and I'm not standing on anything, y yo no me that's very sitúo sobre frightening. nada, esto da susto. Like a character in a cartoon, I run off the cliff edge and crash onto the ground, making a big hole. Es como un personaje en unos dibujos animados. Yo voy corriendo por el precipicio y me caigo y hago un profundo agujero al fondo. Now, my solidity seems reliable, Entonces, mi solidez parece fiable. in which case this text is nonsense, En ese caso, este texto es una tontería and we stop now and go off and have a nice weekend. y paramos aquí y nos vamos a tener un bonito fin de semana. Or maybe, for some reason, we think, oh, maybe Samantha Badra knows better than me. O quizá, por alguna razón, podemos pensar, bueno, pues quizá Samantha Badra a lo mejor sabe cómo las cosas son Maybe mejor my que yo. solidity, my reality is a mode of experiencing rather than an accurate account of a factual situation. Es decir, que mi solidez, mi realidad es una manera de experimentar más que una descripción precisa de la situación. So what he says is in the next sentence, awareness as this suchness is Buddhahood. Y dice en el siguiente verso, dice, presencia como esta talidad es budeidad. It is to say, when you are aware of this ungraspable openness, that itself is Buddhahood. Es decir, cuando tú te das cuenta de tú mismo, de esta apertura inaprehensible, eso es budeidad. All the qualities of the Buddha and all the problems of samsara arise from whether the open source is something one is aware of or not. A todos los problemas del samsara o todas las situaciones o todas las cualidades del Buda surgen tanto si uno no se da cuenta de la base abierta o si We uno está become presente a aware ella. of it by being it. Nosotros somos presentes en ella, nos damos cuenta de ella siendo Or ella, being present as it. estando presentes como ella. Awareness is not like knowing. Esa presencia no es algo como saber, To know is to know something. porque saber es saber algo. Even if we say, I know today is Saturday. Incluso si decimos, yo sé que hoy es sábado. Saturday is a very kind of abstract way of naming a section of what we take to be time. Sábado es una manera muy abstracta de nombrar una sección de aquello que tomamos, que decimos que es el tiempo. But by having a confident reliance on the concept, I can feel competent in my life by being able to say today is Saturday. Pero al confiar en que los conceptos nombran la realidad, pues yo puedo tener ese sentido de competencia, es decir, si yo soy competente al nombrar algo importante como es decir, hoy es sábado. So there is a subject, an object, and a verb, an activity of knowing. Entonces hay un sujeto, un objeto y una actividad, un verbo que es saber.
The verb, the activity, is the movement between subject and object. El verbo, la actividad, es el movimiento entre sujeto y objeto. Awareness is free of this. La presencia está libre de esto. Like looking at the sky, it's simply being present with this. Como mirar al cielo es simplemente estar presente con esto. I'm not making this happen. No estoy haciendo que esto suceda. I am availing myself of the available. Yo simplemente me estoy poniendo disponible a lo disponible. The openness of the sky is there. La apertura del cielo It está is ahí. available. I don't have to buy it. I don't have to steal it. Está disponible, no tengo que comprarlo, no tengo que robarla, But I can't access it unless I am available. pero no puedo accederla salvo que yo esté disponible. Probably we all know what it's like to go for a walk on a beautiful day when we are caught up inside our own thoughts and feelings. Probablemente todos sabemos cómo es el salir a andar un día y estar atrapados en nuestros propios pensamientos y en nuestros propios sentimientos. The bright beauty is all around us, freely available, but we are unavailable to avail ourselves of it. La belleza resplandeciente de nuestro entorno está ahí, totalmente disponible, pero nosotros no estamos disponibles. No estamos disponibles a lo disponible. Oh, being aware is to be free of preoccupation, free of identification with the content of the mind, free of the activity of building up patterns of the mind. Entonces, estar presente es estar libre de preocupación, libre del contenido, de la importancia del contenido de la mente, de las preocupaciones del pensamiento. Free of judgment and the attribution of value. Libre de emitir juicios y atribuir valores. And because of that, free of the mode of partial participation by trying to get what we want and keep away what we don't want. Y por ello libre de esta participación parcial de intentar obtener lo que queremos e intentar no obtener lo que no queremos. So saying Buddhahood is precisely the openness to the open source. Entonces, la budeidad es precisamente la apertura a la base, However, a la fuente abierta. Unaware of this, sentient beings wander in samsara. Sin embargo, al no darse cuenta de esto, al no estar presentes en esto, los seres sintientes vagan en el samsara. This is the key point, whether you are aware or unaware. Y esta es la cuestión clave, tanto si tú estás presente como no presente. Es decir, si tienes presencia o falta No de amount presencia. of knowing things will make you aware. No importa la cantidad de cosas que sepas, nada de eso te va a hacer dar cuenta, ¿no? Te va a Awareness is permitir not estar the presente. product of a process of making. It's Porque not a thing. la presencia no es el producto de un proceso de fabricar. La presencia no es una cosa. It is the intrinsic clarity of the mind. Es la claridad intrínseca de la mente. When we are unaware, then we wander in samsara. Cuando no estamos presentes, cuando no nos damos cuenta, entonces vagamos en el samsara, Full of confusion. llenos de confusión. Why do all these things happen? ¿Por qué? ¿Por qué suceden todas estas cosas?
samsara is bewildering. El samsara es tremendo. There's this case in America of a father taking his son to the gun shop and buying an automatic weapon and leaving it in the house. The son takes it to school. And the teachers say, we're worried about the boy. They ask the parents to come. El samsara es desconcertante. Está este caso en los Estados Unidos en que los padres acompañan a un niño a la armería y le compran el arma y la dejan en la casa, y entonces el niño se la lleva a la escuela le dice, llama a los padres y le dice, quieren que lleguen porque vayan allí porque están preocupados por su hijo. The teachers say, please take your child home. Y los profesores les dicen, por favor, llévate a tu hijo a casa. And the parents say no, the child stays at school and then kills children. Y entonces los padres dicen no, el niño entonces se queda en la escuela y mata a otros niños. Read of events like this, you can't think of it. Why would anybody do that? Y cuando lees acontecimientos como este, no puedes, piensas, pero ¿por qué alguien haría eso? What were they thinking? ¿En qué estaban pensando? No, that's because my mind doesn't think in that way. Y eso es porque mi mente no piensa de esa manera. But in America, clearly many people think having a gun is a sign of freedom. Pero en los Estados Unidos mucha gente claramente piensa que tener un arma es un signo de libertad. This is samsara, wandering in samsara. All kinds of patterns of ideas arise in the mind. Y este es el samsara, vagar en el samsara. Todo tipo de ideas, conceptos surgen en la mente. The British went out in the colonial period and invaded many countries and took the wealth of these countries and enslaved people. A los británicos en la época colonial pues salieron y conquistaron un montón de países y se llevaron la riqueza de todas esas de esos países y esclavizaron a la gente. But now we hear that the Chinese are doing a lot of spying in Britain. Pero ahora oímos que los chinos están espiando mucho en Gran Bretaña. Industrial espionage. Y hay espionaje industrial. And we feel outraged. Y entonces nosotros nos sentimos ultrajados. They are invading our boundary. Están invadiendo nuestra frontera. How dare they do that? ¿Cómo se atreven a hacer eso? They do that because they are not British. Hacen eso porque no son británicos. And they remember that the British went to China to force the Chinese to accept all the opium we wanted to sell them from India, which we had already stolen. Y recuerdan cuando los británicos fueron a China y les obligaron a comprar y a utilizar todo el opio que nosotros que se le vendieron y que desde luego habíamos robado antes en la India. How strange that thieves don't like it when people steal from them. Qué raro que a los ladrones no les guste que otros les roben. Oh, this is samsara. We don't see the whole picture, the big picture. We are in our little tunnel vision in which our particular interpretation seems to be true. Y ese es el samsara. Nosotros no vemos el dibujo general. Lo que vemos es una visión de túnel, una visión muy pequeña y la tomamos como si fuese la realidad. So then Samantabhadra says, may all beings in the three realms be aware in the truth of the ineffable base. Y entonces el texto dice que todos los seres en los tres reinos estén presentes a la verdad de la base inefable.
I'm saying, may all beings be aware of their own base, their own source. Es decir, que todos los seres se den cuenta, sean presentes a su propia base, a su propia fuente. We don't have to go on pilgrimage to find this. No tenemos que empezar un peregrinaje para encontrarla. We don't need to study very much to find this. No necesitamos estudiar mucho para encontrarla. What we do need is to be suspicious of the dualistic way of thinking or the relative truth structuring of our cultures and our education and our way of proceeding in the world. Lo que tenemos es que sospechar, tener un poco de sospecha de nuestras interpretaciones culturales, de nuestra manera de pensar habitual y de interpretar el mundo. De esa verdad relativa que componemos a través de la cultura. In this world where we are, how we find ourselves, there is always a lot to be worried about. En este mundo donde estamos, tal y como nosotros nos encontremos, hay muchas cosas sobre las que preocuparse. In what the Buddha says, you won't find freedom in duality. Y lo que el Buda dice es, no encontrarás la libertad en la Because dualidad, in duality, subject is tied to object. porque en la dualidad el sujeto está atado al objeto. And the object is never quite right. Y el objeto nunca está del todo bien. There's always something that could be done to improve the situation. Siempre hay algo que se podría hacer para mejorar la situación. There's always more to do Siempre hay algo más que hacer. because we want to make our life good. Porque queremos que nuestra vida sea buena, But it's never good enough pero nunca es lo suficientemente buena. because we can see that it could be improved. Porque vemos que podría ser mejorada. Now, Dzogchen, Dzogpa Chempo means the great perfection or the already perfect or the already complete. Pero Dzogchen, Sokpa-Chempo significa la gran perfección, lo que ya está completo, lo que ya está perfecto. It means finished, exhausted, that's it. Significa terminada, agotada, es decir, ya está. Like with children when they want to argue about bedtimes or what they're going to eat, at a certain point say, end of, finish. Como cuando los niños se te ponen a discutir sobre la hora de acostarse o sobre lo que hay que comer y entonces tú dices, se acabó, ya está, hasta aquí. You put in the full stop, that's it. Y tú pones el punto final, se acabó. So this is the meaning of Sokshen. It's like this. Y ese es el significado de Dzogchen, es así. It's not going to ever be other than this. No va a ser nunca algo diferente a esto. Try as you can't change how it is. Lo intentes como lo intentes, nunca no podrás cambiar cómo es. What you do is you imagine how it is not. Lo que tú haces es que tú imaginas cómo no es. And then you endlessly try to rearrange your imagined world. Y entonces incesantemente intentas reimaginar tu But it mundo. requires belief to keep it in existence, and that is the basis of your busyness. Pero eso requiere tu creencia en la existencia y eso mantiene tu ocupación. All beings have the potential for awareness.
todos los seres tienen el potencial de la presencia, what you need is already with you. lo que necesitas ya está contigo. So you have to, it helps if you open yourself to how you are. Y ayuda si tú te abres a ti, a cómo es. But by thinking about what you are, you create more and more obscuration to the more subtle opening to how you are. A cómo eres. Pero al pensar en qué eres, eso crea más y más capas de oscurecimiento que impiden que estés disponible a cómo eres. So then Samantabhadra says, I, Samantabhadra, affirm Y the entonces truth of the source free of causes and conditions. Samantabhadra dice, yo, Samantabhadra, afirmo la verdad de la fuente libre de causas y condiciones. Oh. In the tradition, we believe this is the authentic voice of Samantabhadra. En la tradición creemos que esta es la voz auténtica de And Samantabhadra. he's saying, he affirms, he says, this is right, this is the nature, or this is how the source is, and it's free of causes and conditions. Y él dice, así es como es la base. La base está libre de, esta es la verdad de la base, es decir, está libre de causas y condiciones. It is unchanging. Es inmutable. Everything which arises due to causes and conditions is impermanent. Todo lo que surge debido a causas y condiciones es transitorio. Buildings are impermanent, ships are impermanent. Los edificios son transitorios, los barcos son Gardens transitorios. are impermanent. Because a factor moving in a field of dynamic factors will be shifted around. Porque un factor que se mueve dentro de un cambio de un campo de movimiento, pues hace que todo se mueva. Si un But the factor se truth mueve, or the hace que todo se mueva. actuality or the vajra unwaveringness of the source is something that just is. Pero la verdad o la realidad o la inmutabilidad, indestructibilidad vajra de la fuente simplemente es. So this just is there doesn't mean it is something, but it means is in the sense of presence. Y este simplemente es, no se interpreta en el sentido de que es algo, sino simplemente de que es presencia. If you watch a good singer and they're singing and they're completely there, they are in that moment. What are they? They are what they are. Si tú ves Or they are, rather, they are as they are, not what they are. si tú ves un cantante y está totalmente entregado a la canción, no puede, o sea, lo que tú puedes observar es que simplemente está ahí, está totalmente presente. That is to say, you can't, they will elude any definition. Es decir, va a eludir cualquier definición. You say this is great or wonderful or marvelous, but it doesn't touch this moment. Se podría decir es fantástico, es maravilloso, es estupendo, pero eso ya no toca este momento. Then he says, awareness is intrinsically present with the source itself. Y entonces dice, la presencia está intrínsecamente presente con la fuente en sí. Ese darse cuenta es intrínsecamente presente, está intrínsecamente presente con la fuente en sí. It's number 16. Es el número 16 en el libro. Okay.
de la página 254. Oh, awareness is intrinsically present with the source itself. Es darse cuenta, es intrínsecamente presente con la fuente en sí. That is to say, the openness and awareness of it are not two things. Es decir, la apertura y el darse cuenta de ella y el estar presente a ella no son dos cosas. So this is very important because although awareness and unawareness arise magically from the source, Y esto es muy importante porque aunque la presencia y la falta de presencia surgen mágicamente de la base, awareness is not awareness of the source. It is, as it were, the intrinsic awareness, which is the source. no es una presencia que surge de la base, sino que es una presencia intrínseca de la base. La presencia es la base. Again, in language, it's very difficult to describe. De nuevo, el lenguaje es muy difícil de describir. But you could say that awareness is non-dual. Se podría decir que la presencia es no dual. It's just open to the open. Es simplemente abierta a lo abierto. Sky to sky, or Cielo sky with con cielo, sky. cielo a cielo. But unawareness is almost like it turns its back on the openness. Pero la falta de presencia es como darle la espalda a la apertura. It is the condition of the delusion of there being something other than the source. Es la condición del engaño de ser algo diferente a la fuente. And creates the sense of inherent existence. Y crea esa sensación de existencia inherente. Standing apart from the source of what am I? Entonces, separado de la fuente, entonces, ¿qué soy? But we'll look at that in more detail a bit further down. Y vamos a observar eso, vamos a analizar eso un poco más adelante, con más There's detalle. awareness untouched by the faults of separating outer and inner and employing biased judgments. Dice, inmaculada, no tocada por los errores de separar lo externo y lo interno y de emplear juicios llenos de sesgo, juicios sesgados. And employing biased judgments. Y de emplear juicios sesgados. That is to say, the source has no boundary. Es decir, la fuente no Awareness tiene, of the source is also without limit. la fuente no tiene límite y la presencia a la fuente tampoco tiene límite. And so there is no support for awareness to take up a biased position. Y por tanto, no hay un apoyo para que esa presencia tome una posición Now, living in sesgada. England, I might say, oh, the Spanish people are very lucky. They have a good sky, a big blue sky. We only get a cloudy, rainy sky. Por ejemplo, estando en Inglaterra, yo podría decir, los españoles son muy afortunados, tienen un cielo azul, siempre tienen el cielo azul, y yo nunca tengo aquí el cielo azul. Their sky is inherently better than ours. Su cielo es inherentemente mejor que el nuestro. This is a
statement of emotion. Esto es una afirmación de una emoción. It's not true. No es verdad. Sky is the sky. El cielo es el cielo. The open space within which everything is arising El espacio abierto en el que todo surge it has inherently no shape or color. It's equal everywhere. Inherentemente no tiene ninguna forma, ningún color, es igual en todos lados. What I am talking about is how I name the sky. De lo que estoy hablando es de cómo yo nombro el cielo. Now, if an aeroplane is going from France across Spain, they have to inform the Spanish air control. Entonces, si un avión pues, va volando desde Francia a Francia, perdón, de Francia a España, pues tiene que informar a los controladores aéreos españoles. Because the plane is entering Spanish airspace. Porque el avión está entrando en el espacio aéreo español. This is clearly a very strange dualistic concept. It's a fiction. It says the country owns the space above it. Y esto es una ficción muy extraña, un concepto muy extraño, porque dice que el país posee el espacio que hay encima de él. This arises by imagining that everything is a commodity. Y esto surge al imaginar que todo es una mercancía. But so what he's saying is that this awareness is free of any kind of reliance on attributions such as inner and outer, good quality, bad quality, and so on. Entonces, lo que dice es que la presencia está libre de cualquier tipo de atribución sesgada del tipo de interno, externo o juicios sesgados. Moreover, O de cualquier cualidad. This awareness inseparable from the ground is untainted by the darkness of the loss of recollection. Y además, esta presencia inseparable de la base es impoluta, no está dañada, no está manchada por la oscuridad de la pérdida del recuerdo. And so what is arising Entonces, lo que surge is spontaneous or inherent appearance free of faults. Lo que surge es apariencia espontánea o apariencia inherentemente libre de errores, de faltas. That is to say, the mind sees its own display. Es decir, la mente ve su propio despliegue. We have to remember when we say mind here, it doesn't mean my James Low mind. Que tenemos que recordar que cuando dice mente, no quiere decir aquí a mi mente, la mente de James Low. It means the mind which reveals the contents which take on the formations to which the conventional name James Low can be applied. Sino la mente que revela, que se da cuenta de todas las formaciones que estructuramos y que nosotros tomamos como siendo James Low. So the darkness of the loss of recollection arises as unawareness. Entonces la oscuridad de la pérdida de recuerdo, de darse cuenta, surge como esa falta de presencia. Awareness and unawareness are neither the same nor truly separate. La presencia, la falta de presencia no son lo mismo, pero tampoco son verdaderamente separados. Unawareness is simply the lack of an awareness of the openness, which it is inseparable from.
A falta de presencia es simplemente eso, el no tener presencia a la apertura de la que es inseparable, no darse cuenta de esa apertura de la que This es language is not inseparable. very accurate, but if we say with awareness, the knower and the known are inseparable. Este lenguaje no es preciso, pero pero he perdido la última parte. Not that there is something which is known. No es que haya algo que pueda ser conocido. We could say the illuminating and the illuminated arise together. Se podría decir que aquello que se ilumina y lo que ilumina surgen juntos. When at the time of the dawn, as the sun rises, Como en it el brings the world with it. como en el amanecer, a medida que, surge el sol, atrae el mundo con él. When the night is very, very dark, you don't see anything. Cuando la noche es muy, muy oscura, tú no ves nada. It's as if nothing is there. Es como si no hubiese nada ahí. But the clarity of awareness reveals everything. And that clarity or revelation is inseparable from the sun. Pero esa claridad de la presencia lo revela todo y esa presencia, esa claridad es inseparable del sol. Now, when you start with the assumption that there are these two domains, there is the sun and the world. Entonces, si tú empiezas con esta suposición de que existen estos dos dominios, está por un lado el sol y por otro lado el mundo. The sun lets me see the world which I saw yesterday. El sol me permite ver el mundo que yo vi ayer. I'm here, the sun is there, and here is the world. Yo estoy aquí, el sol está allí y aquí está el mundo. Now, this is a conceptual interpretation. Esto es una interpretación conceptual. You stay outside in the dark, and undifferentiation. Ahí en la oscuridad hay una indiferenciación. This is the potential. Y esto tiene un potencial. As the sun arises, the potential of the undifferentiated appears as diversity. A medida que surge el sol, el potencial de los no diferenciados despliega una gran diversidad de apariencias. If you stay present in that moment, Si te quedas without conceptualizing, without importing things you learned from school or read in the newspapers, if you just stay with the immediacy of the experience, you see the differentiation is the potential of the undifferentiated. Si tú te quedas con lo que surge y te olvidas de todo lo que has aprendido en la escuela y de todo eso, si tú simplemente estás presente en ese despliegue del potencial, tú te das cuenta que lo diferenciado, lo que se manifiesta es el potencial de lo indiferenciado. No things are involved in that. Y ahí no hay cosas implicadas. There is experience which is arising and passing, arising and passing, arising and passing. Hay experiencia que surge y pasa, surge y pasa, surge y pasa. When we stay with this, we can start to see that what we take to be all these things outside in the world, what is referred to sometimes as the outer luminosity. Cuando nosotros permanecemos en esto, entonces aquellas cosas que vemos en el mundo, aquello que está iluminado por la presencia, This is arising as a mode of interpretation. surge como un modo de interpretación.
in that actually there is no outer and inner. Y en realidad no hay externo o interno. And so what is called the inner luminosity, or the inclusion of every appearance within the great tigli of the mind, the great ball of the mind. Entonces, lo que se llama lo interno, la iluminación del gran tigle de la mente, es decir, de la gran esfera de la mente. It's not an idealistic view. It's not saying, oh, this is all just something we imagine. No es una visión idealizada, no es algo que se pueda decir, pues es algo que hemos imaginado. Because as we'll see, experience is not merely conceptual, it's energetic, and this energy has impact and all kind of contours. Porque vemos que la experiencia no es solo conceptual, es energética y tiene impacto y tiene todo tipo de contornos e impacta. On a general level, we can say that we start to move from reified, separate entities towards the field of my experience. De un nivel general se podría decir que pasamos de entidades cosificadas, solidificadas, a el campo de experiencia. And this field of experience, who is the experiencer? Y este campo de experiencia, ¿quién es el experimentador? When we look with these 5 questions we had earlier, we start to see that there is looking, but no one's looking. Cuando miramos con estas 5 preguntas que vimos antes, empezamos a darnos cuenta de que se está mirando, pero no hay nadie mirando. Seeing or illumination is the immediacy of the brightness of the field. El ver o la iluminación es el resplandor del campo. And then everything is complete within this diverse simplicity. Y entonces todo está completo dentro de esta simplicidad diversa. So whatever occurs, even the darkness of the loss of recollection, which is the quality of unawareness, does not touch the openness of the source. Entonces cualquier cosa que vemos, aunque sea la opacidad de la pérdida de recuerdo, que es la falta de presencia, no toca, no mancha la apertura de la fuente. This darkness is like being out in the country at night and stumbling around and touching a wet stone and thinking it's a snake and being full of imaginations. Esta oscuridad es como ir por el campo en una noche cerrada y tropezarte con las piedras y tocar una piedra húmeda y creerte que es una serpiente y entonces estar horrorizado por lo que está pasando. What is imagined is not there. Lo que se imagina no está ahí. Like the traditional story of the farmer walking at night and seeing a snake on the path. Como la historia tradicional del granjero que va andando por la noche y ve una serpiente en el camino. He hits at it with his stick. Y la golpea con su palo. And then sees, oh, it's a piece of rope. Con su bastón y entonces luego ya se da cuenta, pero si es un trozo de cuerda.
no es una serpiente. This unawareness is the realm of mistaken identity. Y falta de darse cuenta es el reino de las identidades erróneas, Activity of identification. la actividad de la identificación. Whereas awareness is the clarity of, oh, it's this. Mientras que la presencia, ese darse cuenta, es la actividad de, esto. So we take a break now for an hour and Vale, back at 2 o'clock pues and nos continue tomamos, with the text. Have a nos good tomamos break. un descanso de 1 hora y volvemos a las 2. Así que os deseo un buen descanso. Good. Bien.